Buenos días. Bueno, a partir de la resolución 385, publicada en marzo del 2020, mediante la cual declara la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional con el fin de prevenir y controlar la propagación del coronavirus y mitigar sus efectos. En abril, el Estado publicó la resolución 666 del 2020, emitida por el Ministerio de Salud, por medio de la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad, que debe ser adoptado por todas las actividades económicas con el fin de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus. ¿Listo? Entonces, así como es importante y es prioridad la protección de la vida y la salud, también es muy importante en términos de salud pública que el desarrollo social y económico no se afecte de manera estructural. Se pueden retomar actividades productivas económicas sin que se descuiden los protocolos de salud. ¿Listo? Un protocolo de bioseguridad es un conjunto de normas y medidas de protección personal, de autocuidado y de protección hacia las demás personas, que deben ser aplicadas en diferentes actividades que se realizan en la vida cotidiana, en el ambiente laboral, escolar, etc. ¿Listo? Se formulan con base en los riesgos de exposición a un determinado agente infeccioso y que están orientados a minimizar los factores que pueden generar la exposición al agente y su transmisión. ¿Listo? Entonces, las medidas de bioseguridad para trabajadores de todo tipo eh, se describe, se abarca en tres grandes acciones de prevención para evitar la propagación del coronavirus. ¿Listo? ¿Cuáles son esas tres grandes acciones? El primero, súper importante, lavado de manos frecuentemente, ya saben, mínimo cada 3 horas. ¿Listo? En caso de que no tengamos cerca un lavamanos, entonces tener ahí disponible nuestro alcohol mínimo al 60%. ¿Listo? Usar siempre un uso continuo de tapabocas cuando estemos en contacto cerca de otra persona. ¿Listo? Nos podemos retirar el tapabocas en caso de que estemos completamente solos, de que no haya nadie más a mi alrededor. ¿Listo? O de que todas las personas estén a más de 2 metros de distancia, entonces yo puedo de pronto quitarme el tapabocas. De lo contrario, en el lugar de trabajo, siempre utilizar adecuadamente el tapabocas. Recuerden, tapando nariz y boca. No es solo para la boca, no es para ponerlo debajo del mentón, no es para usarlo de manera adecuada para evitar contagiarnos y evitar contagiar a los demás. ¿Listo? La tercera gran acción de los protocolos es el distanciamiento social. ¿Listo? Mínimo 2 metros. No acercarme mucho a las demás personas en caso de que yo esté en el lugar de trabajo y si no hay una barrera física. Evitar siempre estar muy cerca de los demás. Mantener el distanciamiento con mis compañeros de trabajo, con los clientes. ¿Listo? Promover la limpieza y desinfección de las superficies, de los equipos, de las mesas, de las fichas, de todo lo que haga parte del establecimiento. ¿Listo? Limpieza y desinfección de elementos de protección personal, de insumos, etc. ¿Listo? Las empresas deben asignar espacios más ventilados. ¿Listo? Para garantizar la circulación del aire. ¿Listo? Esto nos va a ayudar a evitar que el virus, si de pronto llega alguna persona contagiada, va a evitar que el virus se quede ahí en el aire. ¿Listo? Ya sabemos que la intención del Estado, la que debe ser nuestra intención, es minimizar, es evitar el contagio, es
aplanar la curva. ¿Listo? ¿Y cómo se consigue esto? Cuidándonos, siendo conscientes, ¿listo? Acatando todos los protocolos, todas las recomendaciones, ¿listo? Como les digo, acatar el distanciamiento social. Es responsabilidad del empleador determinar grupos de trabajo para evitar las aglomeraciones. ¿Listo? Debe determinar horarios para la alimentación, para el descanso. ¿Listo? Prohibir las reuniones, al menos de que se cuente con un espacio que garantice la distancia de persona a persona, o al menos que tenga un espacio que tenga barreras físicas. ¿Listo? Recuerden que el virus se transmite cuando una persona infectada tose, estornuda, habla, expulsa gotitas al ambiente que terminan en la boca o en la nariz de las personas que están más cerca. ¿Listo? Una persona se puede contagiar al tocar una superficie u objeto contaminado y luego se lleva la mano a la cara, se toca la boca, se toca la nariz, los ojos. El virus puede vivir un tiempo sobre una superficie según la luz solar y humedad. ¿Listo? El distanciamiento social ayuda a limitar el contacto con personas infectadas y superficies contaminadas. ¿Listo? Recuerden que hay personas asintomáticas. ¿Qué quiere decir? Que no presentan síntomas, así estén contagiadas. Yo no me doy cuenta, yo no sé que esta persona está contagiada, ni siquiera esa persona sabe que se ha contagiado porque aparentemente está muy bien de salud. Por eso es importante el distanciamiento, porque yo no sé en realidad dónde vaya a estar el virus. ¿Listo? Entonces recuerden mantener siempre el distanciamiento social. Muy importante el lavado adecuado de las manos, abundante agua, jabón, toallas desechables, súper importante que en el establecimiento haya dotación suficiente de toallas desechables y alcohol glicerinado y jabón. ¿Por qué las toallas desechables? Porque si yo tengo una toalla de tela, entonces pues, todas las personas que van a llegar a lavarse las manos van a hacer contacto con esa toalla y si alguno de ellos está contagiado, pues ya me dejó muy seguramente la toalla contaminada. Entonces va a ser una fuente de contaminación, va a ser una fuente de contagio. Entonces, súper importante, toallas desechables. Lavado, como les digo, mínimo cada 3 horas. ¿Listo? ¿Cómo, cuándo se debe lavar las manos? ¿Cuándo? Bueno, obviamente, si yo las veo, si están visiblemente sucias, pues, inmediatamente a lavarse las manos. Antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o de toser. Recuerden que así yo tenga puesta el tapabocas, si voy a toser o a estornudar, debo cubrirme con la parte interna del codo e inmediatamente lavarme las manos. ¿Listo? Antes y después de utilizar los elementos de protección personal. ¿Listo? El personal deberá lavarse las manos siempre antes y después de realizar cualquier actividad. Antes de iniciar su jornada laboral, después de terminar su jornada laboral, durante la jornada laboral con bastante frecuencia. ¿Listo? Como les digo, si no, bueno, no, mi puesto de trabajo no me permite estar yendo al lavamanos a cada rato, entonces si yo tengo que atender clientes, si yo tengo que recibir alguna cosa, algún producto, de pronto si yo soy responsable de la caja, entonces procurar siempre estar con guantes. ¿Listo? Frecuentemente limpiarse con antibacterial que esté entre el 60 y el 95% de concentración. ¿Listo?
pero inmediatamente cuando yo tenga la oportunidad de ir a lavamanos, entonces irme a lavar las manos. ¿Por qué? Porque está comprobado por estudios de la Organización Mundial de la Salud que el método más efectivo para deshacernos de virus, para evitar contagiarnos, es el buen lavado de manos. Y no solo es hacer caer abundante agua en las manos, no. No es el fin de que mantenga mis manos mojadas, ¿no? Sino que lavarlas de manera adecuada, frotar absolutamente todas las partes de la mano, los dedos, la muñeca, la palma, ¿listo? Frotarlo con fuerza, hacer fricción con fuerza, sobarlo con fuerza con el jabón y bien enjuagadas las manos, ¿listo? Recuerden que es importante también pues, tener en cuenta el cuidado del ahorro del agua, entonces mientras yo me sobo las manitos, cerrar la llave del agua, esto es muy importante. Delegados para supervisar actividades de pausas activas, de lavado de manos, de que los protocolos se estén acatando como deben ser, de que se estén acatando las recomendaciones, de que el resto del personal pues esté juicioso, con las prácticas adecuadas para evitar el contagio. Entonces son los responsables del sistema integral de gestión o el vigía de salud y seguridad en el trabajo o los integrantes del COPAS. ¿Listo? Van a ser las personas encargadas de verificar que los protocolos dentro del establecimiento se estén acatando de manera adecuada. ¿Listo? Elementos de protección personal deben ser suministrados por la empresa, ¿listo? A través del equipo de salud y seguridad en el trabajo. Los elementos de protección personal no desechables deben lavarse y desinfectarse frecuentemente antes de almacenarse los no desechables. Los desechables deben ser depositados en la caneca de manera inmediata. ¿Listo? Debe haber recipientes especiales para la disposición de estos elementos de protección personal, para los elementos que son desechables. ¿Listo? Tapabocas, bueno, de carácter obligatorio. ¿Listo? Cuando llegue al establecimiento, durante y hasta que llegue a mi casa, siempre con el tapabocas bien puesto. Le repito, no es solo para tapar la nariz, no es solo para tapar la boca, no es para ponerlo debajo del mentón, no, el tapabocas debe estar bien puesto. Para retirarlo, hacerlo simplemente tocando las bandas. ¿Listo? Evitar tocar esta parte del tapabocas. Evitar hacer contacto con el tapabocas de esta manera. Simplemente tirar de las bandas para retirarlo de manera adecuada. ¿Listo? No guardar el tapabocas de tela sin el empaque en el bolsillo, en el bolso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo puedo contaminar, lo puedo dañar, lo puedo romper. Entonces, si es un tapabocas no desechable, lo tengo que guardar en el empaque adecuado. ¿Listo? No se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie. No debo dejar el tapabocas en cualquier lado. ¿Por qué? Porque al ponérmelo seguramente ya va a estar contagiado. Entonces no me servirá de nada, ¿cierto? Entonces muy cuidadosos con este elemento de protección que es fundamental para nuestra seguridad. Los clientes que vayan a ingresar, toda persona que vaya a ingresar al establecimiento debe hacerlo con su respectivo tapabocas. ¿Listo? Se prohíbe el uso de la dotación fuera de las instalaciones de la identidad. La ropa de trabajo pues es de trabajo y hay que utilizarla en el trabajo. ¿Por qué? Porque si yo voy desde mi casa con la ropa del trabajo, pues seguramente hasta que llegue, muy posiblemente ya va a estar contaminada. Entonces, debo llegar a cambiarme a mi establecimiento, de mi lugar de trabajo. ¿Listo? Con la ropa de calle debe haber en el establecimiento un lugar destinado para que el personal pueda cambiarse, pueda hacer su
rutina de desinfección, desinfectarse antes de quitarse la ropa de calle, desinfectarse los zapatos, desinfectar la ropa del trabajo antes de ponerla. Esto es muy importante siempre que esté bien desinfectada. Manipulación de insumos y productos y proveedores. Hacer claridad en el cumplimiento del protocolo a los clientes y a los proveedores. ¿Listo? A los proveedores destinarles un turno, un horario para evitar pues aglomeraciones. No puede, en caso de los clientes, pues no pueden haber más de las personas que el establecimiento tenga para su capacidad, que total que garantice que se pueda tener una distancia entre los clientes. ¿Listo? Usar medios electrónicos para pagos, así se evitará al máximo la manipulación de dinero en efectivo. ¿Listo? Se debe cumplir el protocolo de ingreso y el protocolo para la recepción de insumos y productos. ¿Listo? Tal y como se describe en la norma, en la resolución, pues según el sector económico de la empresa. Enfatizar en la identificación de los riesgos particulares de cada entidad frente al contagio del coronavirus. ¿Listo? Para eso cada entidad realiza un documento llamado Matriz de Identificación de Roles y Valoración de Riesgos COVID-19. ¿Listo? En esta se detallan las áreas, los roles, los lugares de exposición, los controles existentes y se generan unas recomendaciones o plan de acciones para prevenir la propagación del virus. ¿Listo? Entonces es muy importante que todo el personal, que todos los trabajadores conozcan el protocolo establecido por cada empresa. Reporte de estado de salud. ¿Listo? El delegado del COPAS o el equipo de salud y seguridad en el trabajo deberá ser el responsable de llevar un registro donde esté el nombre de la persona, número de personas con quien ha interactuado. ¿Listo? Al ingresar al establecimiento se tienen que diligenciar datos como la temperatura, se debe tomar la temperatura, se debe preguntarle si ha tenido síntomas posibles de coronavirus. ¿Listo? Es muy importante que seamos conscientes, sobre todo el personal de trabajo. Si yo me siento mal, si siento que tengo algún síntoma que puede ser posible del coronavirus, entonces reportarlo. ¿Listo? Activar las líneas de comunicación. Primero, reporta al jefe inmediato, llamar a la EPS, llamar a la ARL según corresponda. ¿Listo? Para poder acatar las medidas adecuadas. ¿Listo? Para que le puedan hacer la prueba, para que puedan descartar si es o no un posible caso de coronavirus. Entonces es muy importante estar alerta a los síntomas. Recuerden, fiebre, tos, malestar muscular, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, ¿listo? Pérdida del gusto, pérdida del olfato. Todos estos síntomas son de posible coronavirus. Puede ser a veces como una simple gripa, como un resfriado, pero pues no lo vamos a saber hasta que no se nos haya realizado la prueba. Entonces es mejor prevenir. ¿Listo? No presentarse al sitio de trabajo en caso de que yo presente alguno de estos síntomas. En caso de que yo vea a algún compañero con estos síntomas, pues reportarlo de inmediato, así yo estoy garantizando también mi seguridad, la de mis compañeros y la de los clientes. ¿Listo? Importantísimo, obligación, tomar la temperatura antes y después de las labores en la empresa. A los empleados, llevar en orden el registro. ¿Listo?
Eh, en algunos establecimientos es de obligación reportarlo en la aplicación Corona, y en tal caso de que no, pero llevar siempre un formato del establecimiento en donde haya constancia de estos datos, ¿listo? Del reporte de la salud de los empleados, siempre tomar la temperatura a todo el cliente, proveedor, a toda la persona que ingresa al establecimiento y llevar un registro, ¿listo? Jornadas laborales flexibles, número máximo de trabajadores por turno, uso de vehículos de transporte, protocolos de traslado específico para uso de transporte público, son aspectos importantes que se deben tener en cuenta en cualquier establecimiento. ¿Listo? Las personas que se trasladan en transporte público, pues ser muy cuidadosos, llevar siempre su alcohol a mano para rociar el asiento donde usted se va a sentar, evitar tocar las barandas, los pasamanos, ¿listo? Evitar hacer contacto lo menos posible con los objetos, procurar siempre andar mejor con guantes, ¿listo? Recuerden que las personas que se transporten en transporte público son pues más fácil que se contagie, ¿listo? En caso de que en la empresa pues haya horarios de alimento, pues definirlos por grupos de trabajo, pues para evitar las aglomeraciones, listo, ubicar puestos para consumo de alimentos que garanticen la distancia mínima de 2 metros, prohibir el consumo de alimentos y bebida fuera del espacio que está dispuesto para esta actividad, listo, prohibir compartir utensilios, listo, desinfectar por fuera y antes de abrir cualquier recipiente que contenga alimentos. Bueno, habilitar los espacios necesarios para el lavado de manos en cualquier establecimiento. ¿Listo? Habilitar estantes, casilleros, otro sistema de almacenamiento de objetos y prendas de vestir del trabajador. ¿Por qué? Con el fin de evitar que los objetos o las pertenencias de los trabajadores pues estén regadas por todas partes porque se pueden convertir en fuentes de contaminación. ¿Listo? Y les voy a proyectar un video para que ustedes vean la importancia del autocuidado. ¿Cómo se contagia el coronavirus? El virus se transmite por el contacto directo con las gotas de la respiración que una persona infectada puede expulsar cuando tose o estornuda, o al tocar superficies contaminadas por el virus. El COVID-19 puede sobrevivir en una superficie varias horas, pero puede eliminarse con desinfectantes sencillos. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? La fiebre, la tos y la insuficiencia respiratoria son algunos de sus síntomas. En casos más graves, la infección puede causar neumonía o dificultades respiratorias. En raras ocasiones, la enfermedad puede ser mortal. Estos síntomas son similares a los de una gripe o un resfriado común, que son mucho más frecuentes que el COVID-19. Por ese motivo, para saber si una persona está infectada, es necesario hacerle una prueba. Es importante tener en cuenta que las principales medidas de prevención del COVID-19 son las mismas que las de la gripa: lavarse las manos con frecuencia y cuidar la higiene respiratoria, cubrirse la boca o la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar y deshacer el pañuelo en una basura cerrada. Además, para la gripe estacional existe una vacuna, por lo que es importante que tanto usted como su hijo estén al día con su calendario de vacunación. ¿Cómo puede evitar el riesgo de infección? 1. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante que contenga al menos 60% de alcohol. 2. Taparse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar y deshacer el pañuelo en un basurero cerrado. 3. Evitar el contacto directo con una persona que tenga un resfriado o síntomas de gripe. 4. Acudir al médico en caso de tener fiebre, tos o dificultades para respirar. ¿Debería ponerme un cubrebocas?
Se recomienda el uso de cubrebocas ante la presencia de síntomas respiratorios, tos o estornudos para proteger a otras personas. Si no se presenta ningún síntoma, no es necesario ponerse un cubrebocas. Si llevas mascarilla, debes utilizarla y deshacerla adecuadamente para así poder garantizar su efectividad y evitar el riesgo de transmisión del virus. Sin embargo, el uso de las cubrebocas no es suficiente para frenar el contagio. Es necesario lavarse las manos con frecuencia, taparse la boca y la nariz al toser y estornudar y evitar el contacto directo con una persona que tenga un resfriado o presente síntomas similares a los de la gripe, ya sea tos, estornudos o fiebre. Entonces, muy juiciosos, acatando todas las recomendaciones y los protocolos. Recuerden que es responsabilidad nuestra cuidarnos para evitar el contagio. ¿Listo? Muchas gracias.